la sepsis en UCI sigue siendo un tema de alta controversia hasta el día de hoy. Entonces, partamos por el principio y es tratar de mostrar la importancia y el problema al que nos estamos enfrentando. Recuerden ustedes que por año alrededor de 27 a 30 millones de personas sufren un proceso séptico en todo el mundo. Recordemos que 7 a 9 millones de estos pacientes terminan muriendo y en lo que yo les he hablado, 3.5 segundos, ya una persona ha muerto por un estado séptico. Entonces, esto es un problema supremamente serio. Y finalmente, las pocas personas que terminan sobreviviendo a un proceso séptico grave quedan con algunas consecuencias nefastas de por vida. ¿Qué consecuencias? Ya en esta publicación de Australian Sepsis Network, nos dicen los diferentes trastornos que los pacientes pueden quedar después de una sepsis severa. Trastornos desde fatiga muscular, debilidad muscular, fatiga, dificultad o trastornos de la deglución, embotamientos cerebrales y lagunas, dificultad para la concentración, pérdida de la memoria, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, entre otras. Ya desde hace más de casi 20 años venimos haciendo un seguimiento de cómo nos está yendo con el tratamiento de la sepsis y como ustedes ya lo saben, se han venido publicando varias guías de manejo desde la campaña para sobrevivir a la sepsis y hemos visto cómo en esta última revisión sistemática de los 44 estudios clínicos controlados más importantes, pareciera ser que ya en estos últimos 20 años empezamos a disminuir un poco esa curva de mortalidad. Ha aumentado un poco la incidencia de la sepsis dado a su definición, pero vemos cómo poco a poco estamos ganando sobre vida, sobre todo en aquellos pacientes que han durado hasta 28 días en la unidad de cuidado intensivo. Vemos resultados del estudio SOAP. Este estudio es supremamente interesante, un estudio prospectivo, un seguimiento hasta 60 días de más de 198 unidades de cuidado intensivo, en las cuales básicamente queremos resaltar dos cosas. Uno, en la curva de arriba ustedes se dan cuenta que entre menor compromiso, afortunadamente, casi el 50% de los pacientes que ingresan con sepsis a una unidad de cuidado intensivo no tienen disfunción de ningún órgano. Solamente menos del 10% tienen compromiso de 4 órganos. Pero miren lo importante que es. A medida que un paciente séptico tiene compromiso de algún órgano, ¿cómo aumenta su mortalidad? Tanto así que un paciente que tiene compromiso de 4 órganos tiene una mortalidad mayor del 60%. Entonces, arranquemos por la definición. Entonces, recuerden ustedes que desde la Grecia antigua, el primero en mencionar la palabra no era sepsis, sino el griego sipsis, fue Hipócrates. Él identificó y ya también hasta Homero en la Ilíada hablaba de este tipo de terminología para referirse a la putrefacción que tenían los tejidos después de las heridas mal cuidadas. Increíblemente, hasta el día de hoy, todavía tenemos discrepancias en esa definición. Ya han pasado siglos y todavía no nos ponemos de acuerdo con respecto a la definición de sepsis. Ya ustedes lo conocen, desde 1991, en el CHEST teníamos unos primeros consensos, en el 2001, basado en todos los estudios de Rivers, y hasta el 2016, con una actualización en el 2018, venimos construyendo esta definición. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la definición de sepsis 1 y 2 para esas dos épocas, estamos hablando hasta el 2002, hablábamos clásicamente de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que tenía dentro de ello algunos criterios como la temperatura menor de 36, mayor de 38, leucocitos menores de 4.000, mayores de 12.000, la frecuencia respiratoria, la presión arterial de CO2. Todo esto ha venido cambiando, teniendo en cuenta que en esa época hablábamos que un CIRS determinado por esas variables, sumado a un foco séptico, hablábamos de un foco infeccioso, claro, hablábamos de sepsis. Si había disfunción de un órgano, hablábamos de sepsis severa, y si esto se asociaba a hipotensión, hablábamos de un choque séptico. Eso era lo que teníamos como definiciones antiguas. Sin embargo,
Recordemos cómo desde las primeras publicaciones de Manuel Rivers, pues, que fue su estudio clásico publicado en el New England, en el cual él empezó a direccionar estos pacientes sépticos basados y dirigidos por metas, logró demostrar que la mortalidad de estos pacientes era mucho menor de los pacientes que iban tratados con unas metas claras versus otros pacientes que tenían una terapia estándar. Vimos entonces que cada vez más habían pacientes con respuesta inflamatoria, pero que no cumplían todos los criterios de sepsis. Entonces, por eso encontramos que 1 de cada 8 pacientes con sepsis severa no cumplían con al menos 2 criterios de sepsis. ¿Esto qué quiere decir? Que la definición se nos quedaba corta. Entonces, viene ya la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y la Sociedad de Medicina Crítica y determinan en el 2016 una definición que es la que actualmente tenemos. Entonces, este consenso internacional nos define y ya no hablamos de sepsis severa, ya borramos de nuestra mente ese concepto, eh, al igual que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Ahora solamente vamos a hablar de sepsis y de choque séptico. Y finalmente, ¿qué es la sepsis? Es una definición un poco fisiopatológica en la cual hablamos de, es una disfunción orgánica, ¿cierto? Secundaria a una respuesta inadecuada del huésped frente a una infección. Si esto se asocia a una presión arterial media menor de 65 con una reanimación volumétrica adecuada, estamos hablando de un choque séptico. Pero para verlo un poco más práctico, la guía nos ofrece un algoritmo para acercarnos ya a lo que vivimos en el día a día. Entonces recordemos que nosotros tenemos que un paciente séptico no llega directamente a la unidad de cuidado intensivo, sino es un paciente que se encuentra en la fase prehospitalaria o en hospitalización, tiene una sospecha de un cuadro infeccioso. Este paciente debemos aplicarle nuestro score de Quick SOFA. Si el paciente tiene un Quick SOFA que no es mayor de 2, pues es un paciente que pueda que tenga una infección, pero es una infección que no es una sepsis, es una infección leve. Si el paciente, por el contrario, tiene un Quick SOFA mayor de 2 o tenía un Quick SOFA inicial menor de 2, pero yo sigo con esa alta sospecha de que tiene una sepsis grave, debo, dentro de esa definición, tratar de determinar de que tiene un compromiso de algún órgano. ¿Y eso con qué lo hacemos? Midiéndole o cumpliendo todos los requisitos para medir el score SOFA. Si este SOFA es un SOFA mayor de 2, ya podemos determinar y entrar en la definición exacta de sepsis. Y si este paciente séptico, a pesar de una adecuada reanimación con cristaloides, ya con un soporte vasoactivo, mantiene una presión arterial media por debajo de 65 o un lactato mayor de 2, estamos hablando de un paciente que tiene un choque séptico. Entonces vemos cómo dentro de este Quick SOFA hay algunas de digamos, de esos criterios clínicos que nos hacen sospechar que el paciente viene grave. Primero, una frecuencia respiratoria mayor de 22, un paciente que lo valoremos si tenga una alteración del estado de conciencia, o una presión sistólica menor de 100, definitivamente van a ser signos de alta morbimortalidad y hay que pararle bolas. Entonces, el primer mensaje, estos pacientes sépticos es casi como un código, o sea, un paciente séptico hay que correrle, y si está en la fase prehospitalaria, mucho más, porque es mucho tiempo que se pierde, y como ustedes lo van a ver más adelante, el tiempo es oro en los pacientes sépticos. Entonces vemos acá cómo todos estos scores, tanto el SIR, SOFA, Quick SOFA, a pesar de que no tienen una sensibilidad y especificidad con respecto a la mortalidad, sí son las herramientas que tenemos hoy en día para poder predecir que un paciente tiene un estado séptico y que eso nos va a comprometer la mortalidad de nuestros pacientes. Tenemos acá la guía clásica que ya salió hace muchos años, la guía internacional del manejo del paciente con sepsis y shock séptico. Entonces, este era el algoritmo anterior que había publicado el doctor Emanuel Rivers, en el cual nosotros dirigíamos la terapia del paciente séptico
guiado por metas. ¿Y esas metas cuáles eran finalmente? Primero, pues que todo paciente debería tener idealmente un catéter venoso central para medir la saturación venosa de oxígeno. Deberíamos hacer una monitorización permanente de la presión arterial, saturación venosa de oxígeno. Y finalmente, si nosotros no, ya cumpliendo unas presiones venosas centrales adecuadas, presión arterial media mayor de 65 y persistíamos con una saturación venosa menor de 70, deberíamos pensar en uso de inotrópicos o de transfusión sanguínea. Finalmente, con estos 3 estudios clínicos controlados, que es con los cuales se basa la nueva guía, nos demuestran que estas variables y estas metas que propuso Rivers en un principio, hoy en día son metas que son, digamos, quedan en sombra gris y no son tan específicas como pensábamos. Y al parecer la terapia dirigida por metas, como se planteó en un principio, no tiene esos resultados que pensábamos en el año 2001. Entonces, estos 3 trabajos que son los más importantes, el PROCESS, el ARISE y el PROMISE, determinan finalmente que no hay una diferencia estadísticamente significativa en reanimar los pacientes por metas versus una terapia convencional. Entonces, vemos acá la curva este es el estudio PROCESS. ¿Y qué determinó este estudio? Vemos la reanimación basada por metas de Rivers, que es la roja, un protocolo institucional, que es el azul, y una terapia convencional, que es el verde. Vemos qué tantos líquidos se le ponen al paciente de acuerdo a las horas, se les hace un seguimiento a las 6 horas y vemos cómo la terapia dirigida por metas de Rivers a las 6 horas tenía 2.8 litros versus un cuidado convencional 2.3 litros. ¿Cuántos vasoactivos se ponían en determinado tipo de terapias? Transfusión de glóbulos rojos y el uso de dobutamina. Entonces, nos llama la atención que con el protocolo Rivers poníamos más líquidos, poníamos más vasopresores, transfundíamos más los pacientes y poníamos más dobutamina versus una terapia convencional. Entonces, esto al final se refleja en la mortalidad a los 60 días y en la mortalidad y seguimiento un año. Entonces, el mensaje finalmente del estudio PROCESS es que llevar a los pacientes bajo una reanimación dirigida por metas de Rivers se podía asociar a desenlaces menos favorables por el uso inadecuado tanto de transfusiones sanguíneas, uso de vasoactivas y exceso de líquidos, a pesar de que esto no fue estadísticamente significativo. Hay obviamente discusiones con respecto al tipo de estudio, las poblaciones, el tipo de población que tenía Rivers en sus estudios iniciales, etc, etc. Entonces aquí tenemos a nuestro doctor Emanuel Rivers. Finalmente podemos, como mensaje, él nos deja que él no proporcionó una construcción sobre cómo entender la reanimación. Doctor Rivers, el mensaje que nos da es: comience temprano, administra antibióticos y corrija la hipovolemia. Restaura la presión de perfusión tisular y en algunos casos puede ser necesario algo más. Entonces, estos conceptos, por favor, no quiere decir que lo que hacía el doctor Rivers estuviera mal. Los conceptos del doctor Rivers siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron siempre. Entonces, simplemente lo que él trató de darnos como mensaje es que al paciente séptico no se le estaba brindando la atención oportuna que requería y que hoy ya lo sabemos. Lo que ocurre con estos últimos estudios es que debemos optimizar esa terapia que él propuso debería ser dirigida por metas. No quiere decir que lo que él hubiera hecho estuviera en contra de los desenlaces que, como lo dije al principio, vienen mejorando la mortalidad año tras año. Entonces tenemos nuevamente nuestra guía internacional en la cual la sepsis y el choque séptico son emergencias médicas, recordémoslo. Y la reanimación y el tratamiento deben comenzar de forma inmediata. Esto es un punto de buena práctica clínica. Quiere decir eso que un paciente séptico debería manejarse como un código azul, como un código cardíaco, como un código de stroke. Debe corrérsele. Y la actualización del año 2018 prácticamente nos dejan el resumen de la guía. Este es el paquete de las mejores recomendaciones basadas en esa guía.
Primero, con una baja recomendación, debería hacerse una medida y estar remidiendo el lactato sérico para verificar estos pacientes que tienen un lactato sérico por encima de 2. Esto tiene, digamos, una evidencia débil. Pero miren, un punto de buena práctica clínica, siempre administrar rápidamente antibióticos y obtener cultivos. Eso es fundamental. Administre antibióticos de amplio espectro, también tiene una fuerte recomendación. La rápida reanimación con líquidos de 30 mililitros a kilogramo de cristaloides para aquellos pacientes que están hipotensos o que tienen un lactato mayor de 4, eso es en bolo. Pero recuerden que la guía habla también de que el paciente en la primera hora que tiene un estado séptico debe recibir 30 mililitros kilogramo en esa primera hora. Y administrar vasopresores en aquellos pacientes que presentan hipotensión, a pesar de esa adecuada reanimación, con presiones arteriales medias de 65. Vemos este otro estudio publicado en el Critical Care del 2014, en el cual toman pacientes con cualquier tipo de estado séptico o pacientes que tengan estado séptico asociado a hipotensión prehospitalario. Ojo, ¿qué determinaron? ¿Qué pacientes observaron? 3 grupos de pacientes. Pacientes que no tuvieran cogida una vena y no tuvieran administración de líquidos. Pacientes que tuvieran la vena pero sin administración de líquidos y los que tuvieran vena más administración de líquidos. Y miren cómo en esos pacientes que no habían llegado al hospital y que no tenían una vena cogida y no se le estaban administrando líquidos, tenían hasta un 30% de mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si los pacientes desde la fase prehospitalaria ya vienen con una adecuada reanimación de cristaloides, son pacientes que van a tener desenlaces mejores. Muchas veces no le paramos bolas a eso y nos llegan todos los días nos ocurre esto. Entonces, siempre que ingresa el paciente séptico, vamos a tener esa gran pregunta y es poder saber si nuestro paciente tiene un volumen ideal para reanimar. Lo que nos debe quedar claro es que tanto un estado de hipovolemia como un estado de hipervolemia finalmente nos pueden llevar a resultados adversos. ¿Por qué? Pues es fisiopatológicamente lógico. Un paciente que esté hipovolémico finalmente va a tener una hipoperfusión de sus órganos, pero un paciente hipervolémico también va a generar un edema tisular que va a conllevar a lo mismo, a una disfunción del órgano comprometido. Entonces, vemos y nos acordamos de la ley de Frank Starling, y la fibra cardíaca tiene un límite para elongarse. Después de cierto límite, ya no va a mejorar la contractilidad y sí nos va a empeorar la disfunción. Entonces es por eso que esta respuesta siempre va a depender de la función ventricular. Vemos que en pacientes que tienen tanto mala función como buena función, siempre ambos al principio van a tener una adecuada respuesta al volumen. Sin embargo, si nosotros seguimos manteniendo esas infusiones altas de cristaloides, van a llegar a un punto al cual esa curva se aplana la función muscular, por ende empeora con esa administración de líquidos y el mensaje es a que debemos hacer esos retos de volumen de acuerdo a nuestro paciente y esos retos de volumen no pueden perpetuarse con infusiones continuas por muchas horas porque podemos entrar en esta curva paralela en la cual ya no va a haber una respuesta adecuada y vamos a generar el efecto contrario, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, no siempre mantener una gran precarga implica que esa respuesta vaya a ser adecuada a esa precarga. Entonces, acordémonos que finalmente siempre vamos a querer llevar oxígeno a nuestros tejidos. Eso va a depender del contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno es esta formulita que habla acerca de la capacidad que tiene la hemoglobina de saturarse de oxígeno por esa constante de 1,34, que es por cada gramo de hemoglobina que tanto oxígeno puede saturar, por otra constante que es la dilución del oxígeno en 100 mililitros del plasma. Pero ese contenido arterial de oxígeno, así sea muy bueno, no va a poder ser entregado adecuadamente a los tejidos si no tenemos un buen gasto cardíaco. Sin mencionar
que la entrega también del tejido va a depender de esa curva de disociación de la hemoglobina, que depende del 2,3 difosfoglicerato, lo que quiere decir que si damos volumen sin tener respuesta a los líquidos, finalmente, ¿qué va a ocurrir? Va a empeorar el gasto cardíaco, vamos a hemodiluir al paciente y de forma indirecta va a disminuir el aporte de oxígeno. Entonces, pilas, ese aporte de líquidos en los pacientes debe ser con sumo cuidado. Ya lo vieron ustedes hace 8 días con el doctor Mauricio, que nos dio una amplia explicación acerca del tema. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Mi paciente necesita volumen? ¿El gasto cardíaco aumentaría con el aumento de volumen? ¿El tono arterial está aumentado, disminuido o es normal? ¿Sí? Entonces, no es solamente darle volumen al paciente, sino mirar todas esas otras variables que nos van a mantener un gasto cardíaco efectivo y un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, teniendo en cuenta eso, la guía ya no nos recomienda esas medidas estáticas para monitorizar la reanimación del paciente séptico, o sea, presión venosa central, saturación venosa mixta, ya eso, saturación venosa de oxígeno, ya no es una recomendación y tenemos que empezar a hacer uso de las medidas dinámicas o medidas funcionales. ¿Cuáles? Variabilidad de la presión del pulso, variabilidad del volumen de eyección y la elevación pasiva de las piernas. Entonces vemos acá como el consenso europeo de cuidado crítico, ya desde el 2014 no recomendaban como objetivo medidas ni presiones del ventrículo, como ellos ya recomendaban o sugerían tener más de una de las simples variables hemodinámicas para determinar la respuesta a volumen y siempre usar medidas dinámicas y no estáticas para la reanimación. Eso ya estaba definido desde hace mucho tiempo. Vemos acá cómo en este algoritmo de manejo finalmente lo que nos quiere decir es nosotros no debemos, digamos que los pacientes que tienen un shock circulatorio, debemos de forma inicial mirar si el paciente tiene una hipovolemia obvia. Si el paciente tiene una hipovolemia que es obvia, debemos pasar directamente a la reanimación hídrica, a una prueba, a un test o un reto de volumen. Si nosotros tenemos la duda, siempre tener en mente que hay una cantidad de variables que nos hacen tener sesgos con respecto a las medidas de la variabilidad del flujo, del volumen sistólico, variabilidad del volumen de eyección, que están mencionadas acá, ¿sí? Sobre todo si son pacientes que están ventilados, el volumen tidal, mirar si los pacientes tienen arritmias, si están con ventilación espontánea, todas estas medidas pueden alterar esas medidas dinámicas que estamos buscando y que por ende nos llevan a hacer uso de otras medidas como son la elevación pasiva de las piernas. La eterna discusión con respecto a cristaloides versus solución salina, creo que esto ya está completamente resuelto. Aquí tenemos parte de los resultados del estudio SALT-N, en el cual miraron los desenlaces de los pacientes hospitalizados fuera de la UCI y los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos. Voy a pedirles un minuto mientras conecto el computador, que creo que se me va a descargar. Entonces, ¿qué determinó este estudio? Este estudio determinó que quienes comparaba pacientes que usaban lactato versus solución salina, por fuera de la unidad de cuidado intensivo y dentro de la unidad de cuidado intensivo. ¿Cuáles eran los desenlaces a los 28 días con respecto a qué? A los días que estaban hospitalizados y la sobrevida. Al final, tanto en el medio hospitalario como en unidad de cuidado intensivo, los desenlaces son mejores para los pacientes que son reanimados con lactato, a excepto de pacientes neurocríticos o pacientes con trastornos hidroelectrolíticos específicos. Discusiones con respecto al uso de albúmina. Entonces, también está mencionado en la guía. Reanimar con pequeños volúmenes de albúmina al 20%, debemos reservarlo para aquellos pacientes, aquí lo tenemos, que ya tienen balances acumulados supremamente positivos
en los que ya hemos hecho una reanimación volumétrica adecuada, ya tienen también un aporte adecuado si es el caso de necesidad de vasoactivos. El uso de estas pequeñas cargas de albúmina al 20% parece mejorar los desenlaces. Es tal vez el único escenario donde tenemos una aprobación con fuerte nivel de evidencia para la albúmina. Y vemos cómo debemos empezar a echar mano de otras alternativas que están a la cabecera del paciente y que requieren un entrenamiento no tan avanzado y que creo yo que es a lo que vamos a llegar pronto y hemos insistido, y más los que nos dedicamos a la parte cardiovascular, y es cómo la ecocardiografía hoy en día se convierte en una herramienta fundamental. Prácticamente que todos los que nos desempeñamos en áreas de unidad de cuidado intensivo debemos tener un entrenamiento básico en ecocardiografía porque mírenlo acá. Entonces, tenemos nosotros las variables clínicas y algunas paraclínicas con respecto a la malperfusión. Entonces, obviamente, clínicamente, deterioros del estado de conciencia, la saturación venosa que hemos hablado, el lactato, el llenado capilar, la rata urinaria, el moteado o la hipoperfusión de la piel. Pero si queremos ser un poco más objetivos y tenemos un entrenamiento básico en ecocardiografía, podemos sacar varias medidas directas, como son no solamente todas las medidas de precarga y de gasto cardíaco que nos aporta el ecocardiograma, sino también esas medidas indirectas, por ejemplo, del diámetro de la cava, el volumen esplácnico, que nos pueden predecir si el paciente ya lo tenemos con un adecuado volumen intravascular, lo importante que es el espectro del flujo arterial del esplénico y renal, que ya lo vamos a ver aquí más adelante. Y es básicamente recordar el concepto de que si yo tengo sobrecargado de forma hidrostática un órgano, recuerden ustedes que al sobrecargarse de líquidos un órgano aumenta la presión venosa del órgano, lo cual va a impedir el flujo anterógrado arteriales. Aquí lo estamos viendo. Vemos cómo en un paciente que está hipoperfundido, esa onda de flujo arterial empieza a cambiar su morfología y cómo eso se correlaciona directamente con la perfusión de este órgano. Esto lo podemos ver con un entrenamiento no tan avanzado en ecografía convencional, que nos puede aportar esos datos tan importantes que nos generan controversia en el día a día. Y entonces ya hablamos de la monitoría, hablamos del volumen, hablamos del tipo de cristaloide a usar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los vasoactivos. Entonces, eh, tenemos ya los primeros resultados del SOAP2. Esto es un estudio ya antiguo en el cual se comparaba los desenlaces del uso de noradrenalina versus dopamina. Y encontramos que sí, definitivamente la dopamina tiene peores resultados en shock cardiogénico, pero en el resto de choques, digamos que no hay una diferencia clara. Sin embargo, recuerden ustedes todo el tema del periodo refractario con respecto a la dopamina y riesgo de arritmias. Entonces, que existe una tendencia a preferir lógicamente la noradrenalina versus dopamina. Creo que eso está más que claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya en cuanto a la parte molecular, ¿por qué la noradrenalina sigue siendo ese vasoactivo de primera línea en el paciente séptico? Y es que acordémonos que la noradrenalina tiene un efecto alfa y un efecto beta. Este efecto, el efecto beta, pues básicamente de contractilidad directo en el miocardio. En cambio, estos efectos alfa que están a nivel de los vasos venosos, del corazón y del resto del flujo general, y vemos cómo ese efecto alfa a nivel de las venas hace una vasoconstricción venosa que hace que a su vez aumente el retorno venoso. Entonces volvemos otra vez al tema de la precarga. Vemos cómo este aumento del tono arterial a nivel coronario aumenta la presión de perfusión coronaria y eso a su vez mejora la contractilidad. Al mejorar la contractilidad, pues mejora lógicamente el gasto cardíaco. Y vemos cómo tal vez el único efecto deleterio es el aumento de la resistencia vascular sistémica. Eso va en contra, lógicamente, aumentando la poscarga, va en contra de la perfusión y del flujo. Pero vemos que todo el resto de efectos en el estado séptico ayudarían.
Resultados entonces con respecto a el uso de vasopresina versus noradrenalina. Entonces vemos este el resultado del estudio Vanish. Este es un estudio que comparó el uso de estos dos vasoactivos en el paciente con shock séptico y encontró que existe una diferencia en favor de la vasopresina siempre en el contexto del paciente con falla renal. Sin embargo, el mensaje con respecto a los vasoactivos tal vez queda plasmado en esta diapositiva, y es que miren cómo la mortalidad se va disparando a través de que van pasando las horas si el médico ha tomado la decisión tardía de iniciar este inotrópico. Entonces, la mortalidad de 28 días fue del 37.6%, una relación fuerte entre el inicio tardío de la nora y la mortalidad a los 28 días. Por cada hora de retraso en el inicio de la noradrenalina durante las primeras 6 horas, se asocia con un aumento en la mortalidad hasta del 5.3%. Entonces, pilas, nuevamente el mensaje, los pacientes sépticos hay que pararles bolas y hay que intervenir rápido. Si vemos con todas estas medidas que hemos visto anteriormente, de respuesta a volumen, de reanimación con cristaloides, presión arterial media que sigue por debajo de 65, ya consideré que el paciente tiene un volumen intravascular adecuado, no esperemos para iniciar el inotrópico, sino nuestro paciente va a aumentar hora por hora la mortalidad. Lo mismo, entonces tenemos acá con bueno, esto ya, digamos, este estudio nos habla básicamente del inicio, así como debemos iniciar de forma temprana la reanimación con cristaloides, así como debemos iniciar de forma rápida cuando se necesite el vasoactivo, ya lo vieron ustedes dentro de, de los puntos de buena práctica clínica, el inicio rápido del manejo antibiótico. La guía y los estudios no hablan de un antibiótico específico, ¿sí? Recuerden ustedes que el foco infeccioso lo sospechamos nosotros, de acuerdo a donde, al órgano que esté comprometiendo, de acuerdo a si es una infección intrahospitalaria o es una infección adquirida en la comunidad, pero siempre debemos iniciar con un antibiótico de amplio espectro. Debemos garantizar de que se tomen los cultivos previo al inicio del antibiótico, pero miren cómo en este estudio muestran que los pacientes en quienes se toma la decisión tardía de iniciar el manejo antibiótico tienen peores desenlaces, sobre todo los pacientes que tienen shock séptico. Entonces, esta observación que hace el grupo del Hospital de la Mujer de Boston, en que definitivamente ha llegado el momento de encontrar ese balance entre el iniciar manejos antibióticos agresivos de forma temprana versus el posible daño que podría resultar del uso indebido de antibióticos. Creo que para el paciente séptico ya eso está, ya la respuesta está dada. Debemos iniciar antibiótico en la primera hora de ingreso del paciente séptico a la unidad de cuidado intensivo, con el antibiótico que el terapeuta crea que debe iniciar. Recomendaciones específicas: recordar que vancomicina debemos llevarla a niveles valle, recomendar que betalactámicos para mejorar el tiempo de concentración inhibitoria mínima podríamos aumentar su frecuencia hasta 6 horas, y el uso de aminoglucósidos debe ser una vez no más al día para disminuir los efectos deleterios. Pasamos entonces a la discusión del lactato. Entonces vemos acá varias publicaciones que están a favor de monitorizar con lactato, otros que no. Finalmente sigue siendo un tema de controversia. Otros que dicen simplemente que no están seguros. Pero pues, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden ustedes que finalmente un paciente que está en un estado séptico, que está en estado de choque, bajo un estrés, hay un aumento de la sensibilidad de los receptores beta 2 y estos receptores GLUT para la glucosa, y esto hace que cambie toda la vía metabólica del uso de la glucosa. ¿A dónde? A una aceleración de la glicólisis, y parece ser que ese estado séptico de estrés bloquea la piruvato deshidrogenasa, impidiendo que el piruvato entre al ciclo de Krebs y se nos desvíe por la vía de la glicólisis aerobia, produciendo
lactato y hiperlactatemia. Entonces vemos que hay otras condiciones siempre para tenerlas en cuenta de elevación de lactato, como falla hepática, falla renal, algunas intoxicaciones, medicamentos, drogas, en fin, siempre debemos tenerlas en mente y no pensar que solamente la hiperlactatemia es por hipoperfusión tisular, sino que existen otras condiciones que también debemos tenerlas claras. Pero aquí vemos esta gráfica supremamente importante en la cual definitivamente el clearance del lactato sigue siendo una medida temprana, o sea, el seguimiento, la respuesta a la reanimación del lactato en las primeras 6 horas es supremamente rápida y confiable versus cualquier otra cosa, versus la perfusión tisular, versus el delta de CO2, versus la saturación venosa. Entonces, como en esas primeras 6 horas, si finalmente el lactato va bajando, nosotros vamos por un buen camino. Ya después de que han pasado 6 horas, ese clearance del lactato es un poco más lento y ya digamos que no es que pierda confiabilidad, sino que en estas primeras 6 horas sigue siendo nuestra herramienta de monitoreo. Entonces, esta diapositiva la traje para que mostremos cómo se pierde la coherencia del manejo con el paciente en shock séptico avanzado. Entonces, si yo tengo un paciente con un shock séptico temprano y tomo las medidas de fluidoterapia adecuada, la coherencia que es que mi paciente aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo regional de sangre, eso mejora la microcirculación y por ende la perfusión. Pero entonces pilas, mire, recuerden esos tiempos de oro. Si yo tomo esa misma decisión tardíamente, a pesar de que el paciente me mejora el gasto cardíaco, ya el paciente tiene una disfunción mitocondrial, tiene una disfunción en la microcirculatura, tiene una cantidad de respuesta inflamatoria ya en el microtejido y ya esos otros beneficios de aumentar la presión sanguínea regional, microcirculación, se pierden. Entonces hay una pérdida en la coherencia. Entonces, nuevamente el mensaje, acuérdense, el estado séptico es una urgencia médica. Este es un estudio, el estudio Andrómeda, es un estudio latinoamericano, es un estudio bien interesante en el cual se buscó comparar, monitorizar el llenado capilar de los pacientes sépticos comparado con el lactato. Y entonces miren lo bonito de este estudio que de hecho tiene participación colombiana y es que los resultados son los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay discusión para reanimar adecuadamente los pacientes. Si nosotros a la cabecera del paciente miramos solamente la perfusión, el llenado capilar, o monitorizamos la perfusión tisular mediante el llenado capilar, puede llegar a ser similar a estar midiendo el lactato sérico. Entonces miren que nuevamente en esto también vuelve a retomarse la clínica. Algo similar, esto es básicamente el doctor Daniel De Becker nos dice que si yo ya tengo un paciente con falla circulatoria, he administrado adecuadamente líquidos, ya lo tengo con vasoactivos, si el paciente tiene una presión arterial media mayor de 65, hombre, pues empiece usted a optimizar su paciente. ¿Qué es optimizar el paciente? Empieza a hacer un destete progresivo de los vasoactivos, empieza a llevar al paciente a un balance negativo. Diferente ocurre con el paciente que a pesar de todo eso no mejora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hacernos preguntas. ¿Le hace falta más líquido? ¿Le hace falta más sinotropía? ¿Tiene disfunción miocárdica? ¿Sí? ¿Debo considerar aumentar nuestra presión de arterial media? Entonces es optimizar. Esto no puede ser un proceso estático, sino es un proceso muy dinámico la de la reanimación. Y por eso volvemos a insistir, si tenemos esas dudas, tenemos que empezar a hacer uso cada vez más frecuente de métodos a la cabecera del paciente como la ecocardiografía. Pasamos al otro punto de controversia de la guía, uso o no de corticoides. Entonces vemos acá cómo son los resultados y los desenlaces de los pacientes en shock séptico a quienes se les ha iniciado hidrocortisona versus placebo. Vemos que los resultados iniciales con respecto a la sobrevida son similares. Sin embargo, vemos cómo
la resolución del shock es mucho mayor en los pacientes quienes han recibido hidrocortisona. ¿En quiénes? Pacientes con shock séptico refractario. No quiere decir que todo paciente séptico le vamos a clavar el corticoide. Shock séptico refractario, ¿quiénes? Presión arterial media menor de 65, con una reanimación hídrica adecuada y con noradrenalina por encima de 0.25 microgramos kilogramo. Tenemos acá otro estudio con respecto a que recuerden ustedes que la hidrocortisona es un glucocorticoide y la fludrocortisona es un mineralocorticoide. Entonces parece ser que la asociación de un glucocorticoide con un mineralocorticoide disminuye el tiempo que el paciente se encuentra en shock séptico y la necesidad de vasoactivos. Esto es, digamos, la conclusión de este estudio, pero para que lo tengamos en cuenta. Corticoide en quienes, paciente con shock séptico refractario y tener ahí en nuestro arsenal la fluorocortisona. Ya esto está un poco más desvirtuado, el protocolo MAREC de vitamina C, hidrocortisona, tiamina, ya parece ser que está desvirtuado. Entonces, como ustedes lo ven, para finalizar, las medidas terapéuticas en el paciente séptico deben ser enfocadas al paciente correcto, en el tiempo correcto y en el contexto correcto. Eh, Esos son los mensajes. Creo que es un tema bastante extenso. Eh, no sé si el doctor Mauricio nos quiera ampliar con su experiencia, darle pues muchas gracias porque parte del conocimiento y de la actualización que tenemos en sepsis hoy en día en nuestras unidades se la debemos a él. Parte también de la bibliografía que nos ha facilitado el día de hoy hace parte de su autoría. Y doctor Mauricio, no sé si usted tenga alguna otra observación que hacer, otra recomendación. Creo que los mensajes grandes finalmente son esos, son intervengamos temprano, eh, antibióticos tempranamente, en menos de una hora, olvidarnos, no necesariamente de todo, pero recordar que esas metas de Rivers hoy en día tienen muchas discusiones porque son medidas indirectas, debemos enfocarnos más en la presión arterial media, conseguir adecuado niveles de lactato y las otras cosas que siempre hemos mantenido toda la vida, el gasto urinario, mirar cómo está la entrega de oxígeno a los tejidos, pero finalmente ver que es un conjunto de cosas, ¿sí? Pero los tiempos, creo que lo más importante, lo que nos deja la actualización de esta guía, es ver al paciente escéptico como vemos un cardiópata, que hay que correrle, como vemos un neurostroke, hay que correrle. De la misma forma, el paciente escéptico debe tener esa atención primaria en la primera hora. Miren cómo las mortalidades cambian si tomamos las intervenciones terapéuticas adecuadas. Doctor Mauricio. No, felicitar al doctor Garzón por la extraordinaria explicación y presentación. Yo creo que todo pues, quedó muy claro, se hizo hincapié en los elementos terapéuticos y diagnósticos más importantes. Yo creo que deberíamos pasar al escenario de las preguntas o los comentarios. Hay gente con mucha experiencia y conocimiento que nos puede aportar. Yo creo que el doctor Rubio pues, es una persona que nos puede dar unas conclusiones y unos comentarios adicionales sumamente importantes, entonces le damos la palabra. Buenas tardes para todos. Eh, Muchas gracias, excelente presentación porque como decía el doctor Garzón, no es fácil colocándose uno en el lugar de él, pensar en el auditorio de personas que tienen diversos niveles de experiencia con la temática. Entonces me uno al comentario inicial, no al regaño, sino a la motivación en el sentido de que cada uno revise los vacíos conceptuales que tienen cada uno porque son temáticas muy dinámicas. Y el primer comentario, pienso yo que el problema no está en la UCI, porque pues todas las personas que trabajan en la UCI son personas muy entrenadas, idóneas, con mucha experticia. Pienso que el problema está fuera de la UCI y me coloco en el lugar del médico de atención básica en la ciudad periférica y mención especial requiere el adulto mayor, el abuelito.
Usualmente tenemos el imaginario de la sepsis como fiebre, taquicardia, de pronto leucocitosis, y curiosamente este grupo de edad de ancianos, que no es un grupo despreciable, consulta por otras cosas, consulta por alteración del estado de conciencia, consulta por agitación psicomotora, consulta por conductas inapropiadas, es el abuelo que son las 10 de la mañana y no se ha levantado ni de ordeñar a la finca, está diciendo cosas incoherentes. Es el paciente que encontramos hipotérmico en una valoración del servicio de urgencias o sobre todo con dolor abdominal. Recordemos que el gasto cardíaco sacrifica dos lechos vasculares, la piel y el lecho esplácnico. Entonces, en el paciente mayor, una manifestación temprana de la sepsis puede ser el dolor abdominal y toda su cortejo de sintomatología, vómito, náusea, intolerancia a la vía oral. Entonces, no pensemos de entrada en patologías quirúrgicas en ese paciente, sino en la consecuencia de una alteración del flujo y del gasto cardíaco que está teniendo el paciente. Es por ello que en la historia clínica no hay que dejar pasar eventos menores, ¿no? La herida que tuvo en su sitio de trabajo, el manejo que le dio, de pronto algún trauma contundente, un hematoma que se infecta. Es decir, piensen siempre en sepsis y seguro que van a encontrar respuesta a muchas de los interrogantes del cuadro clínico. Por supuesto que, pues, una vez identificado el paciente, habrá que correr todo esto que claramente explicó el doctor Garzón. Y ya para terminar, hay algunas indicaciones específicas de esteroides que no tienen discusión, como el caso de las tuberculosis miliar y todas las patologías que con sepsis cursan con insuficiencia suprarrenal, que es quizá el escenario clínico de la refractariedad a los líquidos y al soporte vasomotor, ¿no? Al soporte de vasoactivos, ¿no? Eh, lo felicito, doctor Garzón, porque pues fue muy académico, fue discutiendo tema por tema, pero vuelvo y repito, pienso que el problema de la sepsis está fuera de la UCI. Entonces, con más énfasis tenemos que trabajar desde la evaluación prehospitalaria, de la notificación en los sitios, digamos, distantes a las UCIs, porque una vez entra a la UCI el paciente, pues ya se hace lo que tiene que hacer, pero no podemos pedirle a farmacia tiempo, porque el tiempo se perdió durante todo el fenómeno del diagnóstico y la identificación temprana. Muchas gracias. No, doctor Rubio, sí, de acuerdo. Yo creo que es empezar a crear conciencia que, como ustedes lo ven por las publicaciones, el paciente séptico es una urgencia médica, o sea, en otros sitios le corren. Claro. Acá desafortunadamente, incluso, y me da tristeza decirlo, porque dentro de nuestro mejoramiento de procesos muchas veces todavía seguimos escuchando que no hemos bajado la ampicilina sulbactam porque falta, qué sé yo, la fórmula, el Mipres, y ahí entonces 2 o 3 horas que hemos perdido son cosas que todavía Claro, no creo que... y hay que incorporarla a nuestras compañeras, las enfermeras jefes de los servicios, porque de pronto hay ese paciente que llega en la interfase del cambio de turno y la entrega, y entonces lo que usted dice, el despacho del no se ha formulado el antibiótico, no ha bajado, no ha llegado, espere yo reviso, bueno, etcétera, pero eso debe ser como digamos, el trombolítico del ACV Ta- o hacer el cateterismo en el infartado, ¿cierto? Dijéramos que eso también hay que involucrarlas y así como se crea el equipo de el HIRTEN que ya hay, también debería haber pues el equipo de sepsis y digamos señalar al paciente casi como con digamos tiempo aguja en otros escenarios cardiovasculares como el tiempo antibiótico, de una vez como que y a la par también para no caer como en el empirismo pues es decir, son situaciones apremiantes de optimizar como la obtención de muestras de donde el foco es más probable, ¿no? Muchas veces hay esos vacíos y todos lo hemos vivido. Vuelvo al paciente mayor que llegó confuso, hipotenso, anúrico, tocó entubarlo y pues obviamente no había clínica de neumonía. Por ahí a los 3 días de estar reanimado en la placa de tórax se vieron los infiltrados, ¿no? Entonces, también es importante como que el clínico haga el ejercicio del sitio más probable y eso pues hace parte de la semiología de la evaluación inicial del paciente, ¿no?
Sí, es correcto. Creo que no dio un mejor ejemplo que le corremos al trombolítico, pero el antibiótico puede esperar Claro. 6, 5 horas. Entonces, creo que es sensibilizar al personal en base a a esta información que recibimos de manejar con un poco más de seriedad el paciente séptico. Creo que es como Sí. el gran mensaje Se que... usaba una frase en mi época que era pegar rápido y pegar duro, es decir, poner rápido el Ajá. antibiótico y el que mayor posibilidad de cubrimiento dentro del contexto clínico y la epidemiología del paciente podría cubrir todas las posibilidades. Fenómeno que después se revaloraría a las 72 horas, ya con hemocultivos, con estudios, con imágenes, que ahí ya viene otro cuento que es, bueno, qué antibiótico le dejamos o cuál le dejamos, etcétera, que ese será como otro capítulo, ¿no? Es correcto, doctor Rubio. Bueno, creo que entonces damos por finalizada nuestra charla del día de hoy y muchas gracias a todos por conectarse.